Cultural en línea. Me da muchísimo gusto poder recibir aquí al presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ricardo Bucio. Ricardo, gracias por estar aquí. Gracias, Gabriel, por la invitación. Un saludo al auditorio. Técnicamente, hace muy poco tiempo fueron presentados la encuesta nacional sobre discriminación en México, en lo que en las redes sociales se le ha llamado así, la ENADIS 2010, y de manera también muy reciente fueron publicados los resultados específicos sobre el capítulo de diversidad sexual. Para hablar de la encuesta y de los resultados específicos y de otras muchas cosas más, te hemos invitado. Yo te insisto, te quiero agradecer mucho la invitación. Cuando se publicó la similar a esto fue en el 2005, ¿cierto? Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Qué nos indican esta nueva encuesta, la ENADIS 2010? Y hay unas cuestiones en las que tenemos avance y otras en las que tenemos como focos amarillos y rojos de preocupación. Quizá la parte donde hay avance, me parece que hay un mayor reconocimiento en el 2010 respecto al 2005 sobre la diversidad. Es decir, que se reconoce que esta sociedad es plural en lo étnico, en lo religioso, en lo lingüístico, en las preferencias sexuales, en la ideología política, en las diferencias que hay por grupo etario. Entonces se reconoce pues que México no es monolítico, no es homogéneo en sus formas de expresión y de vivir. La segunda es que hay un reconocimiento de que existen derechos y de que cada uno de los grupos de población o cada una de las personas por sus condiciones específicas tiene derechos. Quizá no saben bien cuáles son, no saben bien cómo se ejercen, pero hay la percepción de que además de que existen, no están siendo debidamente respetados. La mayoría de las personas, me parece que incluso en el tema de preferencia sexual sí es significativo que haya una percepción de que por la preferencia sexual se tienen derechos, que quizá no lo hubiéramos tenido hace, no sé, en el 2005 no hay esa pregunta, pero hace 10 o 20 años creo que difícilmente se hubiera asumido que esta era una de las condiciones por las cuales se tienen derechos específicos. Déjame decir nada más la parte preocupante, es que me parece que pese al reconocimiento de la diversidad y de que existen derechos, lo grave es que no se percibe que exista una mirada de igualdad. Es decir, no todos somos iguales, pues no todos somos iguales, hay unas personas más iguales que otras parece que hay la percepción de que hay quienes tienen derecho a ejercer sus derechos y quienes, aunque los tengan, no deberían de poder ejercerlos, de que hay grupos de población que pueden determinar qué tipos de derechos pueden ejercer otros grupos de población, y en donde hay incluso una justificación expresa para la violación de los derechos de los demás. Entonces, diversos sí, con derechos sí, pero iguales no. ¿Cómo le hacemos? Porque esta encuesta estuvo, patrocinada por el CONAPRED, pero además participó la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y otros organismos. No, la UNAM básicamente, y un grupo de especialistas para el diseño, pero quien levantó y hizo todo el trabajo técnico fue la UNAM con gente también de otras distintas áreas de la propia universidad. Pero además fue muy grande. ¿Cuánto fue el universo de la encuesta? Se levantó en 301 municipios de las 32 entidades federativas, en 1.300 localidades distintas, desde localidades de menos de 2.500 habitantes hasta las grandes zonas metropolitanas, y contiene 52.000 cuestionarios a personas de entre 12 a más de 80 años de edad, y todos los niveles socioeconómicos y todos los niveles educativos. Con estos resultados, con esta encuesta que están los resultados aquí, son los resultados, entiendo que son los resultados básicos, porque aquí ya entraríamos al asunto de la diversidad sexual, van a empezarse a sacar, digamos, como resultados por grupos. Sí, de los 10 grupos de población que están contenidos en la encuesta, y de diferencias territoriales que existen también sobre distintos tipos de discriminación y de la percepción que hay de los diversos grupos, y también sobre algunos temas específicos, algunos temas que resaltan en cuanto a relación con derechos, por ejemplo, el derecho a la salud o a la educación, y en relación a situaciones de discriminación como es el tono de piel, el peso que tiene el tono de piel en la discriminación. Con estos resultados, nos serviría, digo, a los ciudadanos de a pie,
con estos resultados se van a implementar políticas públicas. ¿Cuáles? Tenemos este panorama de la discriminación, este mapeo de la discriminación en México, pero ¿qué sigue? Con estos resultados hay formas de llegar a las distintas instancias públicas y privadas, porque también en lo privado se discrimina, creo que es donde quizás se discrimine más. ¿Se van a poder avanzar hacia políticas públicas? ¿O cuáles? Sí, mira, hay dos tipos de tareas que siguen. Una es completar el mapa de la información. Estamos comenzando la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la discriminación en México. Hizo uno la Comisión de Estudios contra la Discriminación en 2002. Nos estamos haciendo uno que tendremos a principios del próximo año y que nos dará un mapa de cuál es la situación, no solo de la percepción, la ENADIS mide percepción, sino de cómo está la situación, qué ha pasado en 10 años en términos de legislación, de políticas, de tipos de violaciones a los derechos humanos, en especial a este derecho, en distintos ámbitos de la vida pública y para distintos grupos de población. Y vamos a tratar de armar, yo espero que lo logremos también, es una cosa más compleja, pero un índice de medición de la discriminación. Así como existe, por ejemplo, hay índices de medición para la equidad de género y hay índices de medición para el desarrollo humano, un índice que nos pueda dar cuenta de la diferencia que hay en el ejercicio, en el reconocimiento, en el ejercicio, en la garantía de derechos para grupos de población respecto de otros grupos de población. Por ejemplo, respecto de población indígena con respecto a población indígena, mujeres respecto a hombres, diversidad sexual respecto a heterosexualidad, minorías religiosas respecto de mayoría religiosa. Estamos trabajando en esos dos y eso nos va a dar un mapa de información completa que evidentemente es una base tanto para la formulación de legislación como de políticas públicas, y algo que todavía falta, es mucho más complejo, pero que tenemos que hacer que la información nos sirva para ellos, para la toma de decisiones en el ámbito de lo judicial. Porque creo que haciendo esa línea de los derechos humanos, digamos que comienza por el reconocimiento, sigue con los mecanismos de garantía, de protección, de implementación, y tendría que terminar con la exigibilidad y con la justiciabilidad. Tenemos mucho más avance en el marco legislativo, tenemos menos avance en las políticas públicas y tenemos mucho menos ahora en la administración y la procuración de la justicia. Percibo, y creo que es una percepción generalizada, que se ha avanzado mucho en el tema de la discriminación en estos últimos años. Sin embargo, como lo apuntabas, hay algunos estados que incluso pues castigan, comillas, la discriminación, pero no hay nadie en la cárcel por discriminar. ¿Qué hacer ahí ante ese tipo de leyes que, bueno, ofrecen esa posibilidad, pero que al final de cuentas tendríamos que ir pensando en ese tipo de reglamentaciones de leyes que castigaran, digamos, penalmente la discriminación, o tendríamos que incidir más en este tipo de asuntos, de hacerle a la sociedad consciente de que discriminar? No, en ambas cosas. Creo que el debate tiene que estar puesto en quién tiene que asumir los costos de la discriminación, si la persona que es víctima de ella o la persona que es responsable de ese acto, de esa conducta. Hasta hoy día la impunidad en general para todo tipo de violaciones a la ley, la impunidad favorece siempre a la persona que viola la ley, ¿no? A la que viola los derechos humanos, de tal manera que el costo, por ejemplo, de la discriminación lo paga quien es discriminado hoy día. Ese es un tema de debate, y el segundo es cómo haces para no incentivar, no facilitar que exista la discriminación, porque cuando no hay ningún tipo de costo, cuando tú puedes discriminar sin ningún tipo de afectación propia, entonces eso evidentemente facilita, incentiva la discriminación, como si te puedes pasar el alto y no te va a pasar nada, o si puedes ejecutar a alguien y no te va a pasar nada, ¿no? Evidentemente sí tiene que haber incentivos en contra, tenemos que encontrar mecanismos para que la igualdad nos convenga. El sancionar y poner límites expresos es uno de ellos, tiene que haber muchos más, pero creo que sí tiene que haber esos mecanismos para que los límites se tengan que respetar legalmente y no sea solamente a partir de las convicciones de las personas.
es lo que hay que lograr vía la concientización y la educación, que todos estemos de acuerdo en respetar la ley, independientemente de que no estemos de acuerdo en todas las formas de las expresiones humanas. No lo vamos a estar, y no se trata de eso, no se trata de que seamos iguales, pues sí se trata de que respetemos lo que está establecido en la ley, y además de que ampliemos el marco de derechos. ¿Cómo se hace eso? Pues sí se hace tratando de buscar que los límites de la ley se puedan cumplir. Hoy día la necesidad de sanciones podría ser una de esas formas, no está haciendo, como mencionabas. De las 17 leyes hoy día que existen contra la discriminación en los estados, hay solo 2 que tienen mecanismos de sanción, Coahuila y Baja California Sur. Nunca ha habido una sanción en ninguno de los 2 estados, y hay 13 códigos penales que tipifican la discriminación como delito. Nunca ha habido una sentencia tampoco. Hay una serie de medidas administrativas, por ejemplo el CONAPRED no tiene sanciones, ni evidentemente tenemos mecanismos jurisdiccionales para tipificar la discriminación, pero sí emitimos medidas administrativas y hacemos procesos de conciliación. Esto hoy día está haciendo que más del 50%, quizás 52% de los casos se resuelve a favor de los peticionarios, sin necesidad de que existan sanciones, a partir de la definición del conocimiento que tenga la gente responsable de los actos de discriminación, o de que es ilegal, o del efecto que tiene en la población, o también de la afectación que puede tener la persona o la institución por discriminar. Vía la sensibilización, vía la conciliación, pero también vía las sanciones, y el tema de las sanciones es un tema que se tiene que seguir discutiendo en los espacios tanto civiles como legislativos y públicos. Sin duda un trabajo por hacer. Estoy platicando con Ricardo Bucio, el presidente del CONAPRED. Estamos en Código Diverso y